Traído con su Bolivia. ¿Quién arranca? ¿Nadia? ¿Vos? ¿Yo? A la moneda. ¿Cómo están, amigas, amigos? Estamos junto a Nadia Guevara para volver a leer en su lectura política lo que está sucediendo. El escándalo de Espinosa quedó mediano al lado del escándalo que ha despertado este intento de asesinato contra la politóloga Nadia Beller. Así que hemos recurrido a nuestra politóloga de cabecera, una amiga. Gracias por estar acá nuevamente. Muchísimas gracias a ustedes dos por invitarme en un día que realmente creo que la mayoría de los bolivianos hemos despertado un poquito desvelados por la cantidad de información, por la cantidad de cosas que están saliendo. Y bueno, vamos a intentar ahora encontrar no solamente los relatos, sino las razones y algunas cosas más adentro. Les confieso que en la primera noche, cuando se da este intento de asesinato, no voy a decir feminicidio porque creo que todavía no hay elementos, pero o intento de asesinato o un intento de feminicidio, empecé, como Nadia cuenta, a mirar en las redes, medios, porque uno comienza a interesarse y agarra un hilo y el otro. Cuando miro la hora, eran las 2:30 de la mañana y yo seguía consumiendo toda esa información y les cuento que al despertar dije, ¿detuvieron a Cerimedo? No, soñé porque ¿qué puede tener Cerimedo con toda esta cosa? Y enciendo la tele, prendo la radio, no había soñado. Y creo que el presidente puede decir lo mismo. No es una pesadilla, esto está sucediendo. Comenzamos con Víctor Hugo Romero. Dale. Vamos a ver lo que ha hecho hoy Víctor Hugo Romero, a propósito, por supuesto, de estos temas. Por fin salimos de ese escándalo, esperemos no caer en otro. Y miren, les espera el infierno. Gracias a Víctor Hugo Romero desde Cochabamba, como siempre, con esa mirada política, desde el arte también, ¿no? Bueno, vamos a la pausa y después ordenamos todo eso que hemos ido consumiendo, lo vamos a poner en carpetas para que Nadia nos dé esta lectura. Ayer comenzamos con Susana Bejarano, me interesa escuchar estas voces. Las voces femeninas, en este caso, tienen algo particular, que están leyendo con el ojo de politóloga, pero también con el ojo de mujer, que en este caso sí vale la pena, sobre todo después de las barbaridades que están apareciendo en redes sociales, ¿no? Sí. Vamos a la pausa, enseguida volvemos. Si te resfrías, consigue alivio de día y descanso reparador de noche con Refrianex comprimidos día y noche. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Ahora estás viendo
Continúas viendo. Días súper envidiables ya están aquí con el DPF de Prodem. Vamos a festejar 7, 9 y 10%. Para Bolivia viene lo bueno. 7, 9 y 10%. Con los días súper envidiables se ahorra contento. Ampliamos los días súper envidiables de Banco Prodem. Celebramos a Bolivia con tasas que hacen crecer más tu dinero. Del 20 de julio al 31 de agosto, abre tu DPF de Banco Prodem y recibes 7% a 181 días, 9% a 361 días y 10% a plazos mayores. Abre tu DPF de Banco Prodem en los días súper envidiables. Y que viva Bolivia. Banco Prodem. Tasas de interés válidas del 20 de julio al 31 de agosto. Aplican condiciones. Esta entidad es supervisada por ASFI. Si te resfrías, consigue alivio de día, descanso reparador de noche y fortalece tu sistema inmune con Refrianex sobres día y noche. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Bueno, quiero arrancar. Hay una tonelada de información, de versiones, de opiniones sobre el tema. Pero antes la tonelada de oportunidades con Prodem. Claro, porque hay luego una se nos tonelada. va el tema. ¿Eh? ¿Querés saber cuál es? A ver. Es el DPF, no el PDF. No del PDF que dijo ayer. Es el No. DPF, el DPF, depósito a plazo fijo, que ya se lo estamos recomendando a Nadia Guevara. ¿Por qué? Hasta el día 31 hay unas tasas preferenciales. Son los días súper envidiables de Banco Prodem que empezaron con el Mundial. El 11 de junio, terminan el 31 de agosto. Es realmente una tasa muy, muy atractiva y creo que es por muy lejos las mejores tasas del mercado. Si pones tu dinero a 181 días, te dan el 7%. Si lo pones a 361 días, el 9%. Y a un plazo mayor, el 10%. Realmente, al 10% es una tasa muy, pero muy atractiva, muy recomendable. Así que Nadia, hacer trabajar esa platita. Yo estoy Nadia tiene, no nos dice, pero se hace la pobrecita. Tiene. Ella va a hacer el depósito con el mayor interés, sí. Se hace la pobrecita. Bajo el colchón. De verdad que tenemos que hacer trabajar la plata. Decía que a mí me impresiona que hoy estemos hablando nuevamente de estos escándalos cuando de lo que tenemos que ocuparnos es de las colas. Yo sigo sintiendo mucho dolor cuando pienso en estos, gran parte varones, choferes del transporte pesado, del transporte que llamamos público en Bolivia. No tienen sábado, no tienen domingo, no tienen descanso, no pueden ir con la familia porque están ahí esclavizados. Esas son las nuevas cadenas de la esclavitud boliviana, las colas de gasolina, de diésel. Fuera de estas colas, siento dolor por mí cuando voy al mercado y veo los precios de la carne, del pollo, de lo que llega importado. La economía nos está apretando muchísimo. En otro país solamente estaríamos hablando de economía, pero a los bolivianos y las bolivianas nos interesa la política. ¿Y cómo nos va a interesar cuando en una semana tenemos un ministro de Economía con el escándalo que usted ya conoce en la compra del vehículo, lo que no declaró, más allá de si está bien visto o no que en esta crisis el ministro de Economía se compre un auto de lujo? Más allá de eso, lo concreto, decíamos ayer con Susana Bejarano, que no declare, que compre, a quién compra, con qué crédito, cómo lo anota en una notaría, quién paga el impuesto, si se ha pagado menos impuesto. Bueno, ayer el ministro de Economía ha sido censurado, pero dicen en el Ejecutivo que no va a salir porque no es constitucional. Enseguida hablamos de esto. Más este otro escándalo, a Nadia le voy a ceder el resumen. Ojo, vuelvo a alertar, porque hoy estamos en directo, son las 10:46 de la mañana,
Y este programa se va a reprisar a las 22 horas. Entonces, si nos falta un elemento, es que Bolivia va muy rápido en este capítulo y van sucediendo cosas a lo largo de la jornada. Pero hasta aquí, a hoy, Nadia, te encargo el resumen del escándalo Cerimedo. ¿O prefieres titularlo Beller o Beller Cerimedo? ¿Qué nombre le pondrías? Paz. En realidad, paz. Porque la información que ha salido después porque uno puede ver el hecho como un hecho de crónica roja, nada más, como que los medios normales, los medios de comunicación tradicionales, redes sociales, quieren hacerlo ver como un hecho de crónica roja, como un crimen pasional, ¿no? Están yendo hacia ese lado, y como tú decías en la introducción del programa, yendo mucho hacia el lado de la vida personal de estos dos personajes, sobre todo de ella, ¿no? O sea, el clásico, condenarla básicamente por hacer lo que los hombres hacen, ¿no? O sea, porque aquí o en la China, los hombres que pasan de una corriente política a la otra, o que buscan la cercanía por el poder, o que buscan estos entornos palaciegos, no pasa nada, ¿no? Más bien es algo que es casi admirable, se les dice animales políticos, con toda la admiración del mundo, pero ella, por ser mujer, le están condenando por hacer exactamente las mismas cosas, obviando la segunda parte de la historia, que no es el hecho de violencia en sí, que ya es suficientemente alarmante, porque podría tomarse sí como un intento de feminicidio, por el agravante de estar embarazada, de haber habido un intento previo hace algunas semanas también, y de ser pareja, ¿no? Ahí valga la duda de que si el motivo de él fue una cuestión personal o una cuestión política. Pero la segunda parte de la historia, que creo que es la que realmente deberíamos estar debatiendo, son las acusaciones que hace acerca del sistema, la estructura misma del gobierno de Rodrigo Paz. ¿Cuáles son las cosas que dice? Las más relevantes, porque dijo muchísimo. Lo primero es que dice que, bueno, este señor Cerimedo era efectivamente el asesor personal del presidente. Eso no sé si... Y con muchísima influencia. Con muchísima influencia, exactamente. Eso no sé si... Porque todos podemos ser asesor de claro. alguien, pero ella dijo directamente que él manda, ¿no? Claro. Además, digamos, sumado a esto, dice que el pago de este asesor no viene ni siquiera del bolsillo del presidente, porque cualquier político, cualquier figura pública puede perfectamente contratar un asesor político, también por eso uno estudia ciencias políticas, y derecho, lo paga de su bolsillo. Economía, y uno le paga, mira, como un asesoramiento, 3 horas, dime qué hacer, y se puede pagar. Pero ella dice específicamente, el pago de este señor no viene de las arcas del Estado, no viene del presidente, sino de empresas internacionales. Primera alerta. Segunda alerta, dice, este señor es básicamente... Claro, perdón para hacer esta claro aclaración. Que sí. Empresas internacionales que lo meten ahí adentro Exacto. para influenciar y luego conseguir licitaciones, contratos o Exacto. lo que fuera. Y esas empresas le pagan a él para tenerlo ahí adentro. Exactamente. Entonces ahí estamos hablando no de un operador político común y corriente, como un asesor mortal, como podría ser... Un influenciador. Exacto, es un influenciador, y yo diría también un intermediario. ¿Por qué intermediario? Porque, o lobista. Exacto, es un lobista. En los Estados Unidos los llamaríamos así. Está haciendo lobby por estas empresas internacionales en un contexto en el que se está tratando de sacar, y eso es algo que creo que todos estamos obviando, se está tratando de sacar una nueva ley de inversiones. Y esta ley de inversiones que habíamos visto la anterior semana, que uno puede encontrar muchos vicios de anticonstitucionalidad, entonces quieren sacar esta ley con el agravante de este señor de estar actuando como la bisagra entre estos intereses de empresas internacionales y un país que lo que básicamente tiene para vender son recursos naturales. Y esos recursos naturales, ¿quiénes lo van a querer comprar?
estas empresas internacionales que tienen un alto interés en comprarlas en unas condiciones de gallina muerta, básicamente, y sin ningún problema con cuestiones ambientales, ¿no? Pero estábamos en la enumeración, Nadia, de todo lo que había denunciado la sobreviviente, y acá añado una línea, me parece grotesco que digan en las redes o en los medios, ay, miren cómo está fingiendo, miren, qué teatralización. Oigan, hemos visto en imágenes que le apunta y le da una y otra y otra. La gran actuación no puede llegar a este punto de, ya, dispárame, pero en la costilla nomás, dispárame, pero no en la cara, ¿no? Por favor. Creo que la vida de esta mujer, gracias a la tecnología, está registrado, ha estado en real peligro. Y yo creo que no podemos caer ya en esa banalización. Y ahora también está en gran peligro. Sí. Bueno, me salió más largo de lo que por quería. Lo que habló. Pero bueno, Nadia, lo que quiero decir es que si podemos enumerar lo que ella, con el temor de que vayan y la rematen, porque todo puede pasar hoy, dice esto, ¿cuál sería esa lista? Me engancho justamente a lo que acabas de decir. Estamos hablando de un hecho en el que está registrado ante cámaras. Como tú dices, yo encuentro absolutamente grotesco el decir está fingiendo. Ningún ser humano, menos estando embarazada, quienes somos madres, sabemos o sea que ¿comprobado que está embarazada? Ella lo dice y yo le creo, ¿no? No se pondría en una situación así, pero ni perdigones dejaría que a uno le disparen. Entonces eso queda fuera de pregunta. Pero enganchado a esto, ella cuando dice yo temo por mi vida, porque ya en un hecho anterior he comprobado que este señor Cerimedo maneja la policía. Eso también es algo que como sociedad entera tendríamos que estarnos cuestionando. Porque dice, él maneja la policía, en otras declaraciones que da a un medio argentino ya en la noche, dice, él tiene un grupo dentro de la policía que maneja él y no responde a nadie más. Eso también es un hecho muy llamativo, porque estamos hablando de una persona extranjera que no tiene un puesto dentro del aparato estatal, que está manejando un órgano del Estado. Y nada más ni nada menos que un órgano armado, que sería la policía. Entonces, ¿qué es lo que está pasando ahí? También habla del ministro Oviedo, diciendo que en un hecho anterior llega el ministro y básicamente le dice, no digas nada, te mandamos un médico y aquí no pasó nada. Entonces, ahí está hablando básicamente de la estructura estatal, que eso reforzaría lo que ella dice al final, ¿no? Y dice, yo no le pido nada al presidente Paz porque él no maneja este país, ¿no? Esa sería la segunda denuncia, creo yo, que es muy, o sea, es aberrante pensar, insisto, que una persona de este talante, como el señor Cerimedo, esté manejando órganos armados del Estado. Pasa también otra cosa, que ella no lo dice directamente, pero sí se empieza a analizar en medios argentinos, incluso en medios mexicanos, y es el rol que tuvo este señor dentro de la campaña de Rodrigo Paz, y no solamente de Rodrigo Paz, porque también este señor ha pasado por la Argentina, él es argentino de hecho, muy cercano a Milei, muy cercano a la campaña que lleva al poder a Milei, pero también a Bolsonaro. De hecho, este señor tuvo... Sí, pero te voy a hacer una aclaración. Hoy sale en tapa de Clarín, en un titular importante, dice, Milei no lo puede ni ver. Sí, eso... Trabajó en la campaña para sí. Milei, pero no estuvo en Palacio y que Milei no lo quiere ver. La Bueno, hermana lo que no quita lo que ya ha hecho para Milei, ¿no? Exacto. No, claro. Pero Claro. él se dedica a eso, es un consultor de Ahí- gobierno, no de gobierno, sino de candidatos más que nada, ¿no? Sí, de marketing político, decimos nosotros, ¿no? Pero ahí hay que aclarar una cosa. El marketing político en sí mismo es una rama de trabajo dentro de la ciencia política, a la que muchos de mis colegas se dedican. Es una rama muy bonita que agarra parte de la comunicación. Pero él no hace ese tipo de campañas. Eso, tanto en la Argentina como en Brasil,
están hablando muchísimo en estos momentos acerca del rol que él tiene de manejo de campañas sucias, información que no es real, manejo de bots, que se llama de estos troles en las redes sociales, difusión de campaña sucia. Ese es el rol que tiene, no este marketing político positivo, clásico, que todos pueden hacer, ¿no? Sino justamente esta industria de la desinformación que llega a, digamos, manosear el ambiente político de tal manera que hace que ocurra lo que ha ocurrido en el Brasil, para tomar un ejemplo, ¿no? Porque, ¿qué es lo que ocurre en el Brasil? Ya hace algunas elecciones antes, gana Lula da Silva y este señor, como era asesor de Bolsonaro, pone un tuit, pone información y dice, nos robaron la elección. Y empieza toda una campaña muy rápida, todos sabemos que en redes sociales en cuestión de segundos se da toda esta información, y ocurre lo que ocurre en el Brasil, que es un intento de golpe de Estado, básicamente, ¿no? Por lo cual Bolsonaro en este momento está en la cárcel, y de hecho se intenta también hacer una causa en contra de Cerimedo, que no se logra, porque también sabemos que en redes sociales uno puede decir, no, yo solamente dije mi opinión y los demás me han seguido, yo no he hecho nada, ¿no? Lo mismo ocurre en la Argentina, dentro de la campaña de Milei, el lenguaje, la forma, todo lo que se hizo en la campaña de Milei para que llegue al poder. Y en cuanto a por qué no puede verlo el presidente Milei, de hecho, Nadia Beller habla de este hecho en la mañana de forma un poco más difusa y en la noche ya lo habla directamente con este medio argentino. Y lo que dice es que, bueno, la esposa, porque todavía él está casado, se me fue el nombre del esposo. Que es argentina también. Que es argentina, ¿no? Que de hecho dice, bueno, él me dijo que era un agente de la CIA, ya hay uno se le paga los pelos. Exacto. Y ella dice también, que ambos son agentes de la CIA. ¿No? Y dice, él, amparado al poder que tenía con Milei en una primera etapa, la esposa le pide entrar a alguna de estas reparticiones del Estado y la ponen a esta entidad que no me acuerdo si es ANSES, o la ANDI, exacto, ¿no? Que es esta Agencia Nacional de Discapacitados, así textual, que la pone ahí y ella ve cómo la hermana de Milei, Karina Milei, empieza a cobrar el 3% sobre los contratos que tenían que ver con medicamentos. Entonces, básicamente sube el precio de los medicamentos para sacar esta coima que va directamente a los bolsillos de la hermana de Milei. Entonces, la esposa de Cerimedo filtra unos audios que finalmente terminan en un escándalo, por eso es que la oposición argentina, a Karina le dicen Karina 3%, ¿no? Que es justamente ese escándalo. Entonces es ahí, después de eso, que lo apartan. Milei porque todos sabemos que para Milei, o sea, el sol de los ojos de Milei es su hermana. Se meten con la hermana, lo aparta, dice no quiero saber nada de este tipo porque la mete a ella en un problema de una envergadura bastante grande, ¿no? Entonces ahí es como que se disuelve la figura de este señor que los medios argentinos describen como una figura bastante gris, o sea que se sabía que existía, que sabían que era uno de estos señores que estaba muy activo en redes, que tenía este tipo de campañas, pero que no lograban ver la relación directa con los gobiernos hasta que aparece aquí y empieza a cuadrar un montón de información que se tenía tanto en la Argentina como en el Brasil. Este es uno de los excedió lo de la campaña electoral, ¿no? Claro, es que se quedó. Exacto, aquí se queda. Y, digamos, otra de las acusaciones que hace Nadia Beller es que ese señor iba con mucha regularidad, con maletas enteras de dinero a la Argentina. Estos son los elementos que explican el interés de medios argentinos. Yo estoy encantada de la vida, me llaman 3 colegas al día, es una belleza volver a tener contacto con medios argentinos, porque están muy interesados, radio, televisión del norte, del sur, medios de distinto plumaje además. ¿Qué se dice? Acá yo voy a hacer
un pequeño giro para preguntarte a ti, Nadia, para volver a tu hilo. ¿Qué están diciendo en Argentina más o menos? Y le traslado a Jorge, que también ha estado mirando los medios argentinos. Bueno, hay una cosa que a mí me llama mucho la atención, y es que mientras en Bolivia estamos en estas, perdón la expresión con cariño, estas chilicuterías de no, pero estaba pintada, tenía los labios pintados, uno no puede sobrevivir así a un atentado y no sé qué, y está mintiendo, que insisto, son chilicuterías, a nivel continental. No solamente Argentina, no solamente Brasil. Esta mañana estaba escuchando a unos colegas mexicanos. Es un tsunami político. Eso es lo que ha ocurrido ayer. Es un tsunami. Nosotros, sin tener costa, hemos visto un tsunami ayer. ¿Por qué? Porque no es solamente, digamos, el personaje, no es la corrupción, no es que hubieran dicho que anoche en un medio argentino, Nadia Beller califica a la esposa del presidente Vivi Urquidi como ventanilla única, que se la conoce como ventanilla única. Son acusaciones muy fuertes. Exacto, y en eso yo me uno al diputado Ormachea, que decía, no puede pasar esto, se tienen que hacer acciones legales inmediatas e investigar a todos los que están implicados. Pero más allá de eso, a nivel continental, están viendo y están analizando el rol de él dentro de todas estas campañas, pero el manoseo dentro del aparato de elecciones, dentro de lo que significa la democracia latinoamericana como tal, el rol que juegan los medios de comunicación, las redes sociales y sobre todo, digamos, el apoyo que tiene a estos gobiernos que son de derecha y cómo estos gobiernos que son de derecha se cimentan o fundamentan su poder en este uso engañoso, por decirlo menos, de las redes sociales, de la información. Eso todo, no es la derecha, todos usan. Yo sigo pensando cómo está. Porque vos me decís a mí, Karina 3% y yo te digo Cristina Kirchner 1000%. Por supuesto. Entonces, estamos hablando de la razón, digamos, del alejamiento específico. Todos usan las redes sociales, Jorge, para esos fines. Y en los medios, ¿qué has podido advertir? ¿Cuál sería tu titular de la cobertura de medios interesados en este caso? Bueno, me llamó mucho la atención la fuerza de las coberturas, ¿no? Enseguida que pasó, que se supo acá, era tapa de todos los medios argentinos, tapa. No porque Cerimedo fuera argentino solamente, sino porque tenía una relación con el gobierno de Milei, o con Milei en su campaña, y sobre todo porque eso podía destapar otras cosas. Eso es lo que además, vos abrís Clarín, abrís La Nación, la primera línea a la mañana, el primer titular, Cerimedo, ¿no? Lo que pasó acá. Y las dos que venían atrás, la segunda y la tercera noticia, importantes, Cerimedo en Bolivia. Esto, como dice Nadia, tuvo una repercusión continental muy fuerte, ¿no? Y yo justamente a raíz de esto te quería preguntar, para el gobierno, ¿qué es más negativo, los 53 días de bloqueo o este atentado a la vida de Nadia Beller? Esto, porque en los 53 días de bloqueo habían dos frentes, vamos a ponerlo así, ¿no? Un frente que ha salido totalmente maltrecho, que es la Central Obrera Boliviana, y sectores sociales que se podía matizar sus actuaciones y todo, y del otro lado el gobierno, que uno podía decir, bueno, son un poquito inoperantes, pero no están metiendo balas, se podía matizar. Aquí no hay nada que matizar, nada. O sea, desde la corrupción, desde el tener un agente de empresas internacionales al lado del presidente, velando por intereses internacionales y no nacionales, desde eso es insalvable. Cuando dices, Nadia, no hay nada que matizar, yo te miro y digo, es que Nadia no ha escuchado al vocero presidencial, que ha matizado todo. Y aquí quiero hablar de él, quiero hablar de la respuesta, porque hasta ayer ha sido tan estruendoso, tan sonoro el silencio del presidente Paz, que en otro momento él habría salido. Al presidente Paz le gusta hablar mucho, le gusta hacer una puesta en escena, le gusta bailar, le gusta estar en contacto con la gente. Ayer, desaparecido.
y creo que es una mala señal. Esa ausencia es una mala señal. No hay También que ser desaparecido con el especialista caso en Espinosa. marketing político para decir esto. ¿Cuál ha sido la respuesta, Nadia, ya a estas horas, después de 24 horas de haberse multiplicado? Porque el hecho obviamente va más allá de esto, ¿no? Claro que sí. Pero son 24 horas de que todo comienza a desordenarse en términos de información, a desbordarse. ¿Cuál ha sido para ti la respuesta del gobierno y cómo la calificas? Bueno, la respuesta del gobierno, hay una oficial y una que no es oficial, ¿no? Ahí hay que decirlo. La respuesta oficial, y que lo puso el presidente en sus redes, es que se solidariza con Nadia Beller y que se tiene que investigar y que por supuesto se le tiene que dar la protección para que no le pase nada. Escueto y nada más. No Pero necesario, creo que era el primer punto, ¿no? Claro que sí. No, y lo mismo, el vocero que ayer estaba, debe ser muy difícil leer un guión en el que uno no cree, ¿no? Diciendo básicamente eso, que no pasó nada, que se le van a dar garantías y todo. No se habla realmente de la relación con este operador, con Cerimedo, no habla de ninguna de las acusaciones. Entonces la estrategia, y es lo que te digo, esa es la posición, que no es lo que se dice, sino lo que se hace, es la misma estrategia de los 53 días. Ahora, a mí me quedó esto, en lugar del vocero, este era un tema de tal gravedad nacional que me pareció que excedía la figura del vocero, ¿no? Tal vez un ministro. Y luego, a mí me parece que el pueblo boliviano, la nación boliviana, merecía otro tipo de mensaje. Pero claro. Lo mandaron al vocero para que no dijera nada. ¿Viste? Lava todo. El señor Cerimedo lo conocía, alguna vez lo vi en algún pasillo, pero Cerimedo, bueno, no le sabría decir, ¿cómo? A título personal, no, a título personal no. Vos ya estás hablando a título gubernamental. Claro. No personal. Además, yo creo, yo haría. No, claro. No, estás hablando en nombre del Exacto. gobierno. Yo creo que es no el me momento, gustó. perdón, Nadia, aumento esto más para darte la palabra, no solamente habla a título personal y tiene que hablar por el presidente en un mensaje que en ausencia del presidente tenía que el vocero dar esa contundencia, esa presencia a todos que estábamos mirando con la boca abierta lo que sucedía y lo que sigue sucediendo en el país, pero además de que siento que hoy nadie ha visto a Cerimedo, sí lo he visto alguna vez, no sé de dónde, con SEO. Claro, hoy casi nadie lo conoce, pero además siento que en el vocero hay una tranquilidad y una prudencia que es buena en algunos casos, pero hay un momento en el que la prudencia puede exasperar, no sé si le pasa a usted, a mí me rompe la paciencia, ¿no? Pero ha dicho esto y esto y esto. Se va a probar primero la solidaridad con la víctima, esperemos que quienes estén a cargo de las investigaciones tomen las medidas necesarias y posteriormente tengamos, pero y esto, bueno, son acusaciones que hace esta persona que esperemos que se recupere y que en el... Caray, a ver, se me paran los pelos, Nadia. ¿Qué es lo que te digo? Yo creo que Bolivia entero está con los pelos de punta. Pero claro, vuelvo y repito, dos cosas. Primera, es parte de la estrategia estatal, parte de la estrategia de este gobierno, de meter la cabeza en un hoyo como un avestruz. Lo mismo hicieron en los 53 días de bloqueo. No, ya va a pasar, y finalmente pasó porque todo el mundo se estaba muriendo de hambre y ahora es como no vamos a hacer esto y no vamos a hablar, esperando que la gente se canse del tema, que aparezca un nuevo escándalo o que los trolls en las redes sociales hagan algo. Es algo absurdo y lo que decíamos la otra vez es parte de este, yo le digo pichangueo de todas las autoridades que nos ponen delante, decir no, esto no es tan grave, cuando la población boliviana está viendo no solamente una crisis económica, está viendo una crisis social, está viendo una crisis política. Institucional. O sea, se están llevando por delante al Estado, se están llevando por delante a la democracia boliviana para mantenerse ellos en el poder. Yo no sé si realmente nos damos cuenta de que la degradación del sistema político boliviano
nos puede llevar a un escenario, pero que ni siquiera imaginamos y que puede ser terriblemente peligroso. Y eso es lo que están haciendo. Sí. No, después la respuesta al tema de... primero que hubo 5 preguntas. Permitieron solo 5 preguntas. Había para hacer 1000. Sí. Cuando preguntan por el tema de la censura de la Asamblea al ministro de Economía, él dice, bueno, pero necesitan 111 votos, lograron 91. Para que sea constitucional. Sí. Otra vez será. Bueno, ¿qué otra pregunta? No, viejo, respeto por la gente. Claro. Eso, no sé, me pareció a mí. Y capaz mira, que es mío solo. No, completamente. No, yo lo y comparto. Sí, y eso se une porque esto ya parece novela, lastimosamente parece novela, se une a otra de las acusaciones que hace Nadia Beller en este medio argentino ayer en la noche, en el que dice la mitad de la bancada de Libre y de Soria Medina reciben sueldos mensuales de $5.000 para aprobar lo que diga el presidente. Lo que hablábamos, como ya no va a negociar por bancada, ya no hay partidos políticos, vamos a trabajar con el sistema de talegazo. Ya sabemos a cuánto llegue el talegazo. Entonces, en un sistema así, ni siquiera tienes que pagar para que aprueben o desaprueben algo con respecto al ministro. Que no vayan. No, Porque pues, si es así, nunca vas a tener quórum para nada, para lo que le interese o no le interese al gobierno. Anoche en el programa de Pomacuzzi habló un ex fiscal, muy bien, el hombre, no me acuerdo su nombre, Jadoel, no sé, Bravo creo que se llama. Dijo, bueno, ella tendrá que probar todas las cosas que dice. No se trata de que pruebe, porque vos mismo en este canal podés ver una situación tremenda que se puede presentar y no la podés probar. Pero sí la puedes denunciar. Pero sí la sabés. Claro, y la puedes sí la podés denunciar. contar. Exacto. Es decir, no se puede probar todo. Claro. No, porque además lo han dicho en varios medios y varios periodistas, y a mí me llama la atención de pronto que nos entra esa epidemia de dudar todo, ¿no? ¿Por qué no se ha muerto? Con todo, no, que hay algo raro, ¿no? ¿Por qué dispara? ¿Por qué es zurdo? ¿Por qué con la izquierda? ¿Por qué de arriba abajo y no de abajo Y hay arriba? gente Y zurda. encima no se muere. Sí, claro. Pero además, ¿Y dónde están los tiros? ¿quién Dije. gana con esto? ¿Y dónde están los restos? ¿Por qué no hay un informe? ¿Por qué ella casi sonriente? Me parece que nos entra un montón de dudas que apuntan a deslegitimar, a descreer en todo esto cuando las denuncias son graves. Sale un vocero que dice, no, por favor, calma, en su momento se va a aprobar, claro, si hubiera alguna prueba que esa mujer pueda presentar, ¿no? Se acusa a la esposa del presidente, claro, mañana va a traer los recibos, ¿no? Si hubiera, por supuesto, acá nadie está dando por sentado que estas denuncias sean verdad, pero las pruebas no van a ser pues los recibos de coimas, por favor. Creo que esperamos una respuesta más contundente, Claro. no solamente Sí. de Un expresar exfiscal. una solidaridad con Nadia Beller, sino elementos claros, más contundencia, más indignación, que el presidente se presente así de indignado. Mire, hay esta denuncia contra su asesor. De la cara, presidente, y hágame sentir que estamos del mismo lado, del lado de la indignación, del lado de la verdad. Hágame sentir que estamos juntos, presidente, y no que me está tomando por una boba, ¿no? Claro, pero Completamente. aparte un exfiscal no le puede decir, ella tendrá que probar. Dijo 10 veces eso. Ella tendrá que probar. No, ella no tiene que probar nada. Claro. Ella vio cosas, sabe cosas, y en este momento que está indignada porque la quisieron matar, pues le tiraron 3 tiros. Esto no es mentira. Entonces, Más de en 3 este tiros, momento por de lo menos indignación, 4. larga todas estas cosas, ¿no? Además, ahí hay un agravante. Como tú dices, ¿no? Es una persona que ha sufrido un atentado contra su vida, que están las imágenes ahí. Anoche yo también estaba viendo un medio de comunicación, no voy a decir el nombre, pero la forma en la que preguntaban los presentadores era indignante, porque a todos los entrevistados iban, digamos, orillándolos a dudar de la víctima, básicamente. Y todos ellos, de una forma muy congruente, dijeron, no, o sea, ha existido, ella ha sido víctima, ha recibido los tiros, no sé, pues por último tendrá un ángel de la guarda enorme y sigue viva, pero ella está en la clínica. No hay una sola detención,
no hay nada que indique que va a haber una investigación y el tiempo corre. ¿Ustedes creen que todas las personas implicadas han llegado a su casa y no han borrado discos duros, han quemado cosas, han movido dinero, han hecho salir parientes, palos blancos y ramas anexas? O sea, por favor, el pensar que ella va a salir, ella va a dar, o sea, y el problema es que estamos hablando de que todo esto ocurre porque se saben en un nivel enorme de impunidad. Incluso el hecho de que Cerimedo hubiera tenido ya prácticamente un pie dentro del avión de Aerolíneas Argentinas para ir a Buenos Aires, está hablando de un nivel de impunidad enorme. La diputada involucrada en las maletas ya está fuera. El muchacho que quería llevar las maletas de oro ya está fuera. ¿Mañana le toca a Cerimedo? Y ese es el problema. Probablemente sí. Y el tema de las maderas con Además, droga, nunca más se supo. No, perdón que te corte ahí. Es el tercer hecho de sicariato en personas públicas, sin hablar de... Ayer en Cochabamba han sacado a un paciente que estaba con bata, arrastra, se meten sicarios, ni siquiera con máscaras, a una clínica y lo sacan prácticamente desnudo para después dejarlo unas cuadras más allá. Ayer Susana Bejarano mencionó otro caso de un joven Aramayo, Mauricio Aramayo, en Tarija, que lo mataron. Representante presidencial en Tarija. Exacto. Mediante este sistema de sicariato. Exacto. El representante de la... Presidencial. Sí, el representante presidencial, pero luego el miembro del Tribunal Agroambiental, justo que ahí va a ir. Tremendo. Claro, y no hay Nadia un solo Beller, detenido. No por hay no un hablar solo de los detenido. ajustes de cuentas, ¿no? Además. Yo decía ayer, hoy lo voy a decir más rapidito, además de los problemas que tenemos en la política, esta descomposición en las distintas fuerzas, sea en el Ejecutivo, sea en el Legislativo, más la crisis económica, más el escándalo Espinosa u otros, tenemos que mirar también un entorno que ya es inseguro por estas agresiones, pero además por los escándalos de narcotráfico, de contrabando, por estas desapariciones, es decir, no quiero decir que vivimos en el lejano oeste, pero tampoco es el país de las maravillas. Una más otra, creo que nos están haciendo vivir ya en un otro país. Sí. Yo ya no me animo a decir, no, Bolivia es súper tranquilo, seguro, ya no me animo a decirlo. Santa Cruz, menos. Sí, en eso coincido, y de hecho dentro de unas declaraciones del representante Ormachea, que, o sea, no son santos de mi devoción ningún político, pero lo nombro a él, porque ha tenido la congruencia, digamos, de hablar justamente de esto. Porque dice, a ver, son 3 hechos de sicariato, ya en autoridades, sin hablar de toda la delincuencia común, sin ver todo lo que está implicando este recambio, parece, entre mafias del narcotráfico. Pero dice, ¿qué pasa si el día de mañana algún diputado, senador, alcalde, concejal, que está haciendo declaraciones en contra del gobierno, pasa algo y pasa otra vez dos tipos vestidos de deliveries? O sea, estamos hablando ya de cuestiones que van más allá. Yo me acordé que anoche pedí hamburguesas y cuando vi al delivery, la verdad es que sentí un miedo. Dije, ¿para qué pido hamburguesas? Bueno. La hermana de Marcet. También va a salir libre. ¿Verdad? Bueno, esto está en evolución, vamos a hacer una pausa, como siempre agradeciendo la mirada, el análisis de Nadia, y el venir acá lo valoramos muchísimo, Nadia. Gracias. Sigue quedándote hasta tarde mirando, siguiendo e interpretando, que esto no termina. Vamos a la pausa. Después de esta pausa hablamos de otro de los asuntos urgentes en el país para dejar atrás el racismo, las diferencias, la discriminación, la falta de visión de país, la corrupción. ¿Sabe qué es? La lectura. De esto vamos a hablar después de la pausa. Trata la gripe y la tos seca con una cápsula blanda y efectiva. Aliviate con Refrianex Tos. Refrianex, siempre contigo, en cada momento. Ahora estás viendo
Continúas viendo. Alivio efectivo a todos los síntomas del resfrío con Refrianex comprimidos tradicionales. Refrianex, siempre contigo en cada momento. Segundo tiempo, esto es Bonnie and Clyde, no porque nos agarremos a tiros, de los tiros ya hablamos con el caso de Nadia Beller y Cerimedo. Ahora vamos a hablar de lo otro, de las amistades, de las complicidades. Estoy junto a un amigo que yo aprecio muchísimo, Antonio Vera, a quien le digo que esta guarida que hemos construido es tu casa, Toño. Acá queremos abordar estos temas y los que nos propongan los amigos. Queremos que este sea un espacio plural de ideas. Suena medio contradictorio, ¿no? Porque en la televisión no entran mucho las ideas, pero la consigna es intentar generar estos espacios que hacen falta de pensamiento. De hecho, quiero invitar a Toño cuando volvamos a hablar de Amauta y de lo que ha pasado en la Feria del Libro. Pero bueno, no se confunda usted. Hoy, a lo anunciado, qué urgente que es la lectura. Es un lugar común. Yo sé que hasta usted estará diciendo en este momento, otra vez la cantaleta de la lectura. Y sí, ¿cuál lectura? Si ya estamos todos con el celular y la revolución digital ya quedó a un lado, quedó atrás la era de la imprenta. Estamos en la revolución digital, ya todo en pantalla, con la inteligencia artificial, tenemos otro tipo de lectura, sí, justamente, pero la lectura no desaparece. Y yo creo que esto es lo que hay que volver a poner sobre la mesa. No ir al lado de Gutenberg y la imprenta, y que es hermoso, y tener el libro en papel. Hay otras formas que hoy la sociedad plantea de consumo de ideas, de producción de ideas. La lectura no es solamente en papel, aunque no le podemos quitar el aroma a este tipo de lectura. ¿Por qué planteamos este tema? Enseguida le voy a mostrar esta imagen, este afiche que lo tenemos en nuestra cabina de control. Y ahí usted la va a ver, se llama Recorrer estas distancias. Me gusta el nombre, son 11 guías de lectura sobre literatura boliviana, que es el otro gancho, literatura boliviana. ¿Por qué literatura boliviana cuando el mundo ya está tan conectado, ya no hay fronteras? No, vamos a la lectura y a la lectura de la literatura boliviana. Hemos invitado a Toño porque además es docente de la carrera de literatura en la UMSA, que entiendo sigue siendo la única carrera de literatura en nuestro país, lo que ya me parece llamativo, que es una carrera tan linda y que en el caso de literatura de la UMSA ha logrado convocar a una serie de docentes, investigadores, intelectuales con un alto nivel académico, y creo que desde acá es desde donde podemos convocar. Qué larga mi introducción, pero quería decir todo esto, Toño, porque esto me inspira el proyecto que nos traes. Bienvenido. Sí, muchas gracias, Claudia. Felicidades por este espacio y no, pues muy saludable que existan este tipo de espacios, no siempre tan frecuentes, ¿no? Y gracias por recibirnos. Y sí, desde la carrera de literatura, específicamente desde el Instituto de Investigaciones Literarias, que es donde yo tengo ahí coordino un programa de investigación, estamos preocupados por generar herramientas, investigación, que puedan un poco, como tú decías, contribuir, potenciar, ayudar. Respecto a este tema de la lectura, un problema que, bueno, como sabemos, como tú dices, es una gran preocupación, ¿no? Constante además, en relación a, bueno, cuánto leen, cómo leen los estudiantes, cuánto leemos en Bolivia, siempre está rondando esa pregunta, ¿no? Y bueno, en ese sentido, específicamente nosotros hemos creído que podría ser interesante producir este material, que son 11 guías de lectura
de textos de la narrativa boliviana, ¿no? Dirigidos, el libro está dirigido a profesores, pero también a estudiantes y a todo aquel que le interese la literatura. El libro contiene, es un libro de más de 300 páginas, con un diseño muy bonito, creado por Paola Bacherer, y en ese libro hemos trabajado junto a Sidney Valdés y Carla Quise, que son investigadoras también del instituto, las 11 guías, ¿no? Y lo interesante del libro es que ofrece los textos completos, son 11 relatos de nuestra tradición narrativa. En un solo texto. En un solo texto, ¿no? Y luego del texto está una guía de lectura que se puede aplicar en aula, su fin primordial es ese, pero también cualquier lector que está interesado en profundizar un poco más en la lectura de esto, lo puede revisar. Y la característica más importante, tal vez, es que es un libro de acceso libre, ¿no? Es de acceso gratuito, escaneando ese QR que, por ejemplo, que estábamos mostrando hace un momento, se puede Enseguida acceder. lo volvemos a mostrar para que usted lo vea. Ahí está. Se puede acceder a un enlace, ese enlace te conduce a un breve formulario donde llenas unos datos y aparece el link y te descargas el libro virtual, ¿no? Vuelvo a Gutenberg, yo que lo estaba criticando, volvamos a Gutenberg. ¿Hay la posibilidad de en algún momento tener la versión papel? Claro, sería hermoso, sería muy lindo tenerlo en papel o tenerlo incluso en fascículos, ¿no? Nos encanta, pero eso implica obviamente una cuestión presupuestaria que no hemos querido que se ponga como límite o como obstáculo, mejor dicho, para que esto se haga posible. Por eso hemos decidido por la virtualidad. Para que el acceso sea realmente... Exactamente, que no es lo ideal, que a todos los lectores sabemos que entre un libro virtual o un PDF y un libro impreso siempre vamos a preferir el PDF, pero observando el contexto, sobre todo del sistema educativo, en el que hay tan poco acceso a los libros y a la lectura en general, nos ha parecido que era una medida, una tabla de salvación, digamos, para que pueda esto... ¿Cuál es la estructura? Estoy pensando, por ejemplo, en el sistema educativo en Francia, hay mucho eso, incluso en las librerías abundan estos textos clásicos, no tan clásicos, con su guía de lectura, con su análisis, de manera que uno accede al texto, pero también tiene un respaldo, ¿no? De lo que está en cuestión en el texto, por donde puede ir al análisis para estudiantes o docentes. Entonces uno realmente le saca todo el nutriente al texto en cuestión. ¿Es este tipo de estructura o qué tiene? Sí. ¿Cuál es la idea? Esa es un poco la idea, Claudia, es decir, bueno, un lector puede acercarse de mil maneras a un texto, sobre todo a un texto literario, ¿no? Puedes acercarte directamente al texto sin ninguna intermediación y seguramente va a ser un texto que también produzca sentidos interesantes para ti. Pero hay, como tú bien dices, una tradición que tiene que ver mucho con la educación o simplemente con el interés de algunos lectores de ir explorando algunas herramientas de lectura que te permiten como profundizar en algunos sentidos del texto, ¿no? Sobre todo porque te permiten, digamos, descubrir o reflexionar cómo están construidos los textos, qué mecanismos utilizan, qué detalles son importantes para encontrar algún significado que te parezca más revelador, ¿no? Como tú bien sabes, la literatura está hecha de detalles, ¿no? Y esos detalles a veces en una primera lectura o en una lectura tal vez poco atenta se nos pueden escapar. Entonces la idea es que estas guías precisamente lleven hacia el lector a detenerse en esos detalles, a demorarse, que hoy en día no es una actividad que hacemos mucho, ¿no? Y ahí estamos, gracias, mi equipo es una maravilla. Sí, eso veo. Ahí están los cuentos incluidos en recorrer estas distancias, Así ¿no? es, sí. La Misquisimi de Adolfo Costa Durrels, Venganza Aymara de Alcides Arguedas, Cruel Martina de Augusto Guzmán, El Pozo de Augusto Céspedes, Ifigenia, El Zorzal y la Muerte. Ahí está, Hoy Fricasé, Hoy de Adolfo Cárdenas,
composición de Todos Santos de Adolfo Cárdenas, El hombre que estudiaba los atlas de Alfonso Murillo, Continuidad de los bares de Yuri Soria Galvarro, estos no los he leído, qué interesante. Yuku de Giovanna Rivero, no lo he leído. La ola de Liliana Colanzi, son los títulos. Y obviamente la pregunta es cómo han seleccionado, porque no nos hemos quedado en los clásicos. Veo que ustedes temporalmente han ido recolectando. Es riesgoso siempre, ¿no? Sí, claro. ¿Y cuál ha sido el criterio principal para eso? Bueno, el criterio era encontrar en principio textos que nos gusten, ¿no? Al equipo de investigación, textos que nos resulten a nosotros interesantes, motivadores, y que además que nos gustaría hacer gustar a otros, digamos, ¿no? Por ese mismo gusto. Entonces, en el equipo de investigación, con Carla y con Sidney, cada uno ha ido buscando algún texto. ¿Son solo 3? Sí, investigadores. Somos 3 investigadores. Al inicio estuvieron también 2 investigadoras más, Manuela Ríos y Valeria Valverde, en la fase inicial de este proceso, pero la elaboración ya del cuerpo de esta guía la hicimos con Carla y con Sidney, ¿no? Entonces, digamos que un criterio que nos hemos puesto y que se puede observar es hacer como un recorrido temporal desde principios del siglo XX hasta principios del siglo XXI en la narrativa. Y a partir de ahí cada uno ha ido eligiendo más o menos textos que les parecían interesantes, motivadores, significativos, cuestionadores, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo he elegido también textos que yo, como profesor de colegio, y soy también profesor de secundaria, de literatura, he leído o leo con mis estudiantes, ¿no? Entonces, y que encuentro que generan muchas preguntas interesantes, diálogos, debates, y entonces eso también ha guiado nuestra elección. Es el caso, por ejemplo, de este fabuloso relato que se llama Cruel Martina, de Augusto Guzmán, que uno lo lee como, bueno, me voy a acercar a esta tradición, esta especie de leyenda urbana tan antigua, pero que de pronto al leerlo surgen preguntas muy actuales y realmente muy cuestionadoras respecto a nuestra propia realidad, ¿no? La silla que ocupas es privilegiada, Toño, porque estás en contacto con los jóvenes. Una cosa es estar con universitarios o investigadores o doctores, y otra cosa es estar cara a cara con la joven, el joven, los chicos adolescentes, y saber qué les interesa, porque a veces los prejuicios también hacen que los metamos en una bolsa no siempre justa. Y entrar en contacto con ellos da una pauta de que les podría interesar este texto, que puede ser un clásico, más reciente, qué hacen con esa lectura. Si no leen libro, ellos pueden tener otro tipo de experiencia en medios digitales, poder volver a atrapar a la sociedad para comprenderse, ¿no? Creo que es uno de los objetivos que en la carrera de literatura podrían tener, de hecho lo deben tener, ¿no? Claro, y esto es interesante porque nos lleva a este punto de partida del que hablábamos hace un momento, en el que se cruzan como dos vertientes o dos ideas, ¿no? Esta idea casi repetitiva, como decía Vicky Ayón en su artículo del domingo pasado, ¿no? Un déjà vu, ¿no? Que cada vez volvemos a decir, es que no leemos, es que leemos poco, es que los jóvenes no entienden lo que leen. Y esta es una idea que se replica a todo nivel. No es que sea falsa, ¿no? La pena es que no es falsa. La pena es que hay una crisis en relación con la comprensión lectora, con el volumen de lectura. Pero eso se contrasta, y eso también lo hemos estado investigando en la carrera de literatura, con un deseo de leer, que está muy presente en los jóvenes. Es decir, tú hablas con los estudiantes y en realidad lo que parece ser que ocurre es que ellos no quieren leer lo que uno les hace leer, sino que tienen su propia lista de intereses. Y es una lista muy amplia, muy diversa, muy también poco tradicional, ¿no? Y entonces sí, como tú bien dices, creo que quienes estamos a cargo de la educación en la lectura, digamos, es necesario que estemos atentos a estos intereses de los jóvenes, ¿no? Y los soportes, claro, porque cuántas veces, claro, de boca para afuera, yo prefiero el libro,
Eso es lindo decir, ¿no? Claro. ¿Has visto la película? Y le digo, sí, pero prefiero el libro. Claro. Bueno, uno queda bárbaro. Pero en muchos casos uno entró por la película, uno ha entrado por el podcast, uno ha entrado por una síntesis, Claro. y no es vergonzoso. Si esa película me va a llevar, ¿no?, Claro. a la novela, si es Claro. una película bárbara y me va a llevar al texto original, o si esa síntesis me va a llevar al texto original, hemos ganado todos. Entonces creo también que hay que consolidar, legitimar estos puentes de, haremos el circuito de otros soportes para acercarnos al texto original que Claro. tiene su propia magia. Claro, claro. Y la lectura larga, perdón, Sí, llego a sí, esto más claro. porque cuesta hoy que un joven se vea una película entera, ni siquiera estoy hablando de una novelota entera, no. Una película entera cuesta hoy por las formas que tienen hoy los productos Claro, culturales, claro. ¿no? Entonces, ay, pegarte, de verdad, una película de 2 horas, no me voy a poder mover para ver una Claro, película, sí. claro, sin celular. Claro, sin celular, en una sala oscura, y luego el texto también. Ya no tenemos, y, ojo, nosotros, los no tan jóvenes, Exacto. también, Claro, una totalmente. lectura entera, pegate un ensayo entero, que no te dé Exacto. flojera. Cada vez estamos menos preparados parece, mentalmente para eso, me ¿no? parece. O sea, como tú bien dices, ¿no? Nosotros que ya tenemos cierta edad, ¿no? Tenemos en principio la misma dificultad de concentración ahora por el acceso a tanta información y tantos medios que tenemos a mano, ¿no? Imagínate los jóvenes, ¿no? Los jóvenes además, como tú bien dices, no solamente leen, no solamente tienen a la mano textos, tienen a la mano una cantidad de lenguajes entre las que se mueven de una manera totalmente fluida. Si para nosotros eso ya era algo normal, imagínate los jóvenes ahora, ¿no? Pasan del video al audio, del audio al texto, todo tipo de texto, combinan texto con video, es decir, y lo que nosotros nos toca hacer, ¿no? Hay como dos posibilidades, ¿no? Una es el azotarse y decir a estos jóvenes de hoy que no, ya se perdieron, están metidos, y otra es más bien tratar de rescatar esas prácticas, ¿no? Esas prácticas cotidianas en las que se relacionan con un montón de contenido, con una serie también de textos, ¿no? Rescatarlas y desde esas prácticas generar, ponerlos en contacto con otro tipo de textos, con otro tipo de prácticas, pero desde ahí, porque si uno empieza, digamos, satanizando, censurando o prohibiendo, pues lo que vas a producir, como siempre, es un rechazo, un atrincheramiento, ¿no? Y no una seducción respecto a cuestiones que pueden serles, por supuesto, muy interesantes, como la lectura literaria, ¿no? Entonces, hay que justamente ver cuáles son esas prácticas, hay mucho por investigar, ¿no? No solo satanizar, y además hay que asumir el desafío como educadores de incorporar esas prácticas a la educación, al aula, para que a partir de esas prácticas los jóvenes puedan incorporarse a la lectura de textos más complejos, más interesantes, ¿no? que les ayuden, ¿no? Hace poco vi una película en Netflix que mostraba el lugar de producción, con las cámaras, o sea, nos muestran la cocina. Ajá. Y dice, esta película comienza acá, Claro. Prodigio, titula la película, la recomiendo, y muestra la cocina, ¿no? Los cables, los focos, y te dicen, aquí comienza la historia, aquí comenzamos la película, y te invitamos a creer en esta historia. Claro. Y se traslada y comienza la película. Bueno, no me alargo. ¿Qué quiero decir? Repito lo que se dice en la película. No somos nada sin las historias. Te invito a que creas en esta película. Claro. Y pasa la película. Lo cito porque ¿qué somos sin las historias? Claro. De una manera más elaborada lo Claro. dice Paul Ricoeur, ¿no? Cuando dice que no hay tiempo humano si no es un tiempo narrado. En digital, en la película, en podcast, en el texto, en el cuento chico, en el cuento largo, en los 3 tomos de la historia de qué sé yo. La literatura sigue siendo ese
no solamente esa fuente de historias que tiene que competir hoy con otros soportes, sino un espejo de lo que está sucediendo. ¿Te parece, Toño? Sí, me parece que sí, un espejo además mágico, ¿no? Es decir, no es un espejo que te da una imagen precisa, una imagen exacta, sino un espejo que a veces te puede, en principio, parecer que está deformando la imagen, ¿no? Pero que te está más bien mostrando algo que probablemente otro tipo de textos no te muestra, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de un tema muy común en la escuela, la Guerra del Chaco, digamos, un tema histórico. Te acercas a ese tema a través de textos de historia, ¿no? Que te indican una serie de datos útiles, procesos, fechas, datos, que te permiten entender el contexto, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando lees un texto como los cuentos de Sangre de Mestizos de Augusto Céspedes? Hay un acercamiento mucho más profundo, mucho más complejo, mucho más contradictorio a ese hecho, de manera que te estructurado permite... en el relato. Claro, además, ¿no? claro, ¿no? De manera que te permite, por ejemplo, encontrar un símbolo, ¿no? Que represente lo que significó para decenas de miles de personas la traumática experiencia del Chaco. Y si eso lo consideramos, entonces la literatura te enseña, pero no te enseña lecciones, frases hechas, moralejas, ¿no? O no refleja directamente una realidad, sino que te permite entender la complejidad de los seres humanos y cómo esa complejidad produce hechos que a veces, para los que no tenemos explicación, ¿no? Y claro, no creo que tenga explicaciones, la literatura produce más preguntas que respuestas, pero en ese interrogarse me parece que se va formando una manera de pensar, de ver el mundo, que es muy útil, como tú decías antes de la pausa, muy estratégica para la realidad que vivimos hoy en día, ¿no? Una realidad tan problemática, donde hay tantos intereses en juego, donde es necesario discernir y tan difícil a veces lo que es verdadero de lo que no, y donde es pues muy necesario mirar sin filtro, digamos, lo complejo que somos los seres humanos, ¿no? Totalmente. Y me imagino que también ustedes miran más allá de la literatura boliviana, por lo menos en la mente, ¿no? De poder ampliar esto a otro tipo de textos, ¿no? Creo que también nos toca salir de las fronteras. Esta experiencia en la Feria del Libro con Amauta nos invita a eso, ¿no? A lo que están produciendo al lado, no necesariamente en París o en Ámsterdam, aquí al lado, para ver cómo podemos intercambiar voces, ¿no? Sí, claro, estar en contacto con la lectura, como tú dices, Claudia, también te permite hacer como un mapa distinto del mundo, ¿no? Un mapa donde las fronteras sociopolíticas o institucionales de repente se borran, ¿no? Y tú puedes de pronto sentirte identificado con alguien que vive en una latitud completamente distinta o incluso que ha vivido en un tiempo completamente distinto al tuyo, ¿no? Entonces te da una idea del mundo diferente, ¿no? Y esa idea del mundo se puede reflejar, por ejemplo, en la interconexión que generan los lectores, ¿no? Es decir, hay redes actualmente, bueno, siempre ha habido interconexión entre lectores, pero actualmente hay redes, hay plataformas como Wattpad, por ejemplo, que hace que exista una comunidad, son creo que 90 millones de usuarios que tiene esta plataforma, y la plataforma está exclusivamente dedicada a leer y escribir literatura, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay de todo, hay muchos que dicen, no, esta literatura es de cuarta categoría, yo no creo mucho en esas jerarquías, pero lo que sí es interesante, es un poco lo que tú decías aludiendo a lo que ocurrió con Amauta a principios del siglo XX, es que la lectura te puede poner en contacto, puede activar redes que normalmente la institucionalidad política las tiene como muy fijas, muy establecidas, ¿no? Fíjate todo lo que cuesta cruzar a veces una frontera, ¿no? Una frontera física, y más aún llevar libros de un país a otro, ¿no? Cosa que debería ser algo mucho más fluido, sobre todo entre realidades tan semejantes como, por ejemplo, la peruana y la boliviana, ¿no? Que primer ejemplo a tomarse en exacto, este caso, claro, ¿no? claro, ¿no? Sí. En algún momento, que se nos está acabando el tiempo, Dale. pero quiero dar un inicio a nuestra próxima charla. Toño, acá estuvimos con
algunos invitados a la feria del libro y habíamos previsto volver a este tema de Amauta, porque esta publicación es también la base de una red entre bolivianos y peruanos en intelectualidad, con distintos plumajes, que ha logrado establecer un puente que de repente no está del todo roto, de repente tiene otra forma. Creo que hay que volver, no solamente decir, va a haber en la Feria del Libro, sino qué dijeron en la Feria del Libro, Claro. Cuáles han sido un poquito los avances. ¿Te animas próximamente? Sí, a claro, hablar con de gusto, sobre todo si viene también Pilar Contreras, Cris Machicado, que estuvieron también en la, ¿no?, en la realización de esta interesante experiencia. Sí. Pero ya de entrada, si te quedarías con un titular de lo que se ha logrado en la Feria del Libro, ¿fue un buen diálogo? Sí, o sea, yo creo que básicamente va por lo que tú comentabas, es decir, Amauta como una experiencia que está viva, ¿no?, en el sentido de cómo estas redes que unen diferentes espacios culturales, simplemente hay que ver cómo reactivarlas, ¿no?, para que empiecen a fluir, ¿no? Sí. Y creo que eso puede producir un contacto que, insisto, va mucho más allá de lo que nuestros países formalmente están dispuestos a lograr, ¿no? Totalmente. Hace poco, me voy hablando de soportes a la fotografía, en La Guarida nos hemos enamorado de Martín Chambi. Ah, claro. Y mi hijo, que tiene 19 años, 20 acaba de cumplir, me dijo, mi fotógrafo favorito, ¿qué es? Le digo, ¿y a vos qué te importa Martín Chambi? Y sí, y son las sorpresas que nos pueden dejar las nuevas generaciones. Hubo una exposición, gracias a la Embajada de Perú, dicho sea de paso, de las fotografías de Chambi que estamos coleccionando. Es un buen momento para hablar de él también como un fotógrafo que ha retratado ese momento, capaz de contar, de armar un relato en una sola imagen. Creo que vale la pena volver a Chambi. Claro, lo interesante de Chambi, como de Mariátegui también, es que son figuras que en su momento, tal vez las grandes academias o las grandes instituciones no les hubieran dado mucha importancia, ¿no? Porque son autodidactas, provincianos, o de origen provinciano, o de origen social no privilegiado, ¿no? Sí. Que de pronto acceden al mundo de la cultura, al mundo del arte, y con tanto entusiasmo que empiezan a armar algo que los que están supuestamente destinados a hacerlo no lo logran, ¿no? Entonces, lo fascinante de Chambi y de Mariátegui es que son dos autodidactas, ¿no? Y que hoy en día quizás Chambi y Mariátegui estarían pues, no sé, tomando fotos en la Buenos Aires, ¿no? O, no sé, vendiendo libros piratas en algún lugar, ¿no? Y que de repente les diríamos, no, ustedes no están fuera, no digamos, de los grandes espacios culturales, ¿no? Pero que hoy fíjense cómo tanto Chambi como Mariátegui son referentes enormes para una mirada distinta del mundo, ¿no? O sea, lo que hace Chambi es increíble, y ¿no? Trascendieron de repente más que otras voces que estaban con piso más alfombrado. Exactamente, en ese momento, ¿no? Sí, con más acceso a lo que se llama el capital cultural, ¿no? A veces desde esos márgenes se producen miradas mucho más interesantes, ¿no? Y plantear estos puentes, lo decía en algún momento Pilar Contreras, ¿no? Salir también de, no, la morenada, y es boliviano, peruano. Claro. A ver, veremos estas otras cosas que nos permiten establecer terrenos comunes, porque nos han venido, como dirían los africanos, nos han venido a poner fronteras en cualquier lado, y han roto unidades, no solamente territoriales, culturales, unidades de pensamiento también, ¿no? Pendiente, entonces, Toño, vamos a convocar. Con gusto, Claudia. A una segunda charla sobre lo que sucedió en la Feria del Libro, y así lo de la Feria del Libro no queda en cerró la feria y chau, ¿no? Sino revisitar, como dice Fito Páez, ¿no? Todos esos libros que leí, pero olvidé. Yo cada vez que voy a la feria veo títulos que he leído y digo, yo me olvidé de lo que leí en este libro. Y es lindo, me encanta volver a ver películas, me encanta volver a leer libros. Gracias, Toño, por estar acá, Toño Vera. Y esta propuesta que les mostramos y le invitamos también, les invitamos a ustedes, a los más jóvenes, y a ustedes, los menos jóvenes, a volver a esta lectura de lo que nos construye, porque cuando leemos un texto uno dice, igualito lo que está pasando hoy día, ¿no? Igualito, parece
textos escritos ayer. Ahí está, nos vamos con esta imagen, recorrer estas distancias. 11 guías de lectura sobre literatura boliviana. Gracias, Toño, y gracias a ustedes por habernos acompañado. Mañana en La Guarida a la misma hora. Primer plato, Radio Cutipa. Buenos Aires, centro de la paz, hasta Chicala.